La polaridad de la realidad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de contraposiciones. Igual y desigual son lo mismo. Las contraposiciones son idénticas en la naturaleza, solo distintos en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son solo medias verdades. Todas las contradicciones pueden ser puestas en consonancia entre sí. El Kybalión. La ley de polaridad es la base de la filosofía hermética. Muchos errores humanos se podrían evitar con una mejor comprensión de la ley de la polaridad. El camino del hombre pasa por el análisis de la polaridad. La meta del camino es la superación de la polaridad. ¿Qué es esto? ¿A la mañana camina en 4 patas, al mediodía en 2 y a la noche en 3? Este era el enigma de la esfinge. Al que no podía resolverlo le esperaba la muerte y la aniquilación. Edipo sabía la respuesta. Es el hombre. En la infancia gatea en 4 patas, en el mediodía de la vida camina en 2 piernas y en la vejez su bastón se convierte en la tercera. Pero esto no es más que la explicación esotérica de la pregunta. Tampoco sería ni por asomo adecuado castigar con la muerte no contestar a una pregunta burlona. Lo que sucede es que aquí se pregunta por las estaciones principales del camino del hombre, que al no ser superadas son literalmente mortales. El número 4 es desde los tiempos antiguos un símbolo de la materia, que representa la cruz del hombre. A través de la interacción con lo tangible y lo material, que constituye el comienzo de la evolución, la mañana, el hombre debe aprender a comprender la polaridad que está simbolizada por el número 2. Pero ahora la resolución, Erlösung, de la polaridad en un tercero lo lleva al anochecer de la perfección. Solo quien resuelve este problema logra la vida eterna. La ley de la polaridad parece inicialmente demasiado simple, demasiado obvia, parecería no valer la pena ocuparse más detalladamente de ella. Todo lo que el hombre encuentra en el mundo de las formas fenoménicas y todo lo que el hombre puede imaginar se le presenta siempre en 2 polos. Al ser humano le resulta imposible imaginarse una unidad fuera de la polaridad. Hablando en simbología numérica, esto significa que el número 1 no es imaginable sin la creación del número 2. El 1 presupone el 2. Esto es más fácil de seguir en el nivel de la geometría. El símbolo geométrico del 1 es el punto. Un punto no tiene extensión espacial ni superficial. De lo contrario sería una esfera o una placa. El punto no tiene dimensión, pero un punto así, el hombre no puede ni imaginarlo, pues toda representación de un punto tiene siempre una extensión, por más pequeña que sea. Por lo que esta unidad es incomprensible para el hombre. Su conciencia está sujeta a la ley de la polaridad, está subordinada al número 2. Por eso tenemos más o menos hombre y mujer, eléctrico, magnético, ácido y alcalino, modo mayor y modo menor, bien y mal, luz y oscuridad. La serie se podría extender al infinito porque frente a cada concepto surge un polo opuesto. Nosotros llamamos contraposiciones a tales pares de conceptos y estamos acostumbrados a preguntar en cada caso concreto si existe el uno o el otro. Tratamos constantemente de ordenar todos los fenómenos en pares de conceptos. Las cosas son grandes o pequeñas, claras o oscuras, buenas o malas. Pensamos que estos polos contrapuestos se excluyen mutuamente. Aquí reside nuestro error de pensamiento. La realidad se compone de unidades, pero a la conciencia humana se le presentan únicamente de manera polar. No podemos percibir la unidad como tal, pero esto no nos permite deducir que no existe. La percepción de la polaridad requiere forzosamente la existencia de una unidad. Siempre el 2 puede solo ser consecuencia del 1. Siempre vemos a la unidad bajo 2 aspectos que nos parecen contrapuestos.
pero las contraposiciones forman justamente una unidad y dependen una de otra para su existencia. La experiencia de la polaridad de la respiración. En ella podemos estudiar las leyes de la polaridad. Se pueden transferir a la totalidad del universo, porque así como es arriba, así es abajo. Cuando inspiramos, sigue con certeza absoluta y sin mayor esfuerzo el polo opuesto, la expiración. A esta corriente de expiración sigue con la misma seguridad otra vez la corriente de inhalación. El cambio constante de los dos polos da el ritmo. El ritmo es el patrón básico de toda vida. Al destruir el ritmo se destruye la vida. El ritmo siempre se compone de dos polos. Es un tanto como uno, también el otro. Nunca es uno o el otro. El que se niega a exhalar tampoco podrá inhalar y viceversa. Pues un polo se nutre de la existencia del otro. Si elimina un polo, también desaparece el otro. Un polo exige el otro. Esto parece lógico para todos cuando se trata de la respiración, pero se desprecia en casi todos los otros dominios. Mientras el hombre en su actitud y su orientación se declara en pro de algo y en contra de algo, destruye unidades. El hombre está en pro de la salud y en contra de la enfermedad. No quiere comprender que salud y enfermedad se condicionen mutuamente como la polaridad y se nutren la una de la otra. La salud recibe su existencia a través de la enfermedad. La salud solo puede surgir a partir de la enfermedad. Por eso toda medicina preventiva no es más que una ilusión. Quien haya comprendido la ley de la polaridad sabe que toda meta se alcanza solamente a través de su polo opuesto y no por el camino directo, como lo trata de hacer la mayoría de la gente sin éxito. Quien quiere tirar una piedra lo más lejos posible no se adelanta lo más posible al tirar, sino que se estira lo más posible hacia atrás en la dirección opuesta. El jardinero no abona sus rosas en el jardín con perfumes aromáticos, para tener rosas muy perfumadas el año próximo, sino que les pone más bien un abono maloliente. A pesar de ello, de ahí crecen las flores perfumadas. Así enseña el libro tibetano de los muertos. El que no haya aprendido a morir no puede aprender a vivir. Así nos enseña Cristo que solo a través de la muerte llegaremos a la vida. Así nos enseñan también todos los sistemas de sabiduría que solamente se llega a la libertad a través de la subordinación a la ley. Pero el hombre no quiere comprender esta ley. En todos los campos se busca el camino directo, casi sin poder aprender en base a los fracasos. Cada actitud en pro o en contra de algo es una fijación. La vida es ritmo y en consecuencia es movimiento. Todo fluye, decía Heráclito. Pero la fijación impide el movimiento y así es un enemigo de la vida. Con cada opinión o idea fija que alguien tenga en cualquier campo impide la evolución. Si nos analizásemos con honestidad, comprobaríamos que estamos constituidos casi exclusivamente por este tipo de fijaciones. Nada parece costarle tanto al hombre como cambiar su opinión. Hay una antigua técnica en la enseñanza esotérica que consiste en la inversión consecuente de la polaridad de todas las ideas y opiniones. Esta técnica consiste en representar de manera consecuente el polo opuesto a toda opinión que se haya tenido hasta el momento, y eso durante el tiempo necesario hasta que los dos polos tengan el mismo peso. En ese momento uno se desprende automáticamente de la polaridad y empieza a comprenderla en su totalidad desde un tercer punto más elevado. Toda aseveración humana puede expresar siempre solo un aspecto de la verdad. Para describir toda la verdad se necesita siempre el polo opuesto. Por eso toda declaración sobre la realidad es una paradoja. No puede haber aseveración inequívoca sobre la realidad en el lenguaje del hombre. Si a una formulación le falta la paradoja, es de todos modos incompleta y no comprende más que un aspecto parcial. Esto es lo que resultó catastrófico para los esfuerzos de la ciencia tendentes a formular afirmaciones inequívocas y sin contradicciones. Fueron prematuras las sonrisas burlonas respecto
a las formulaciones contradictorias de las antiguas enseñanzas de la sabiduría, como por ejemplo las de Tao Te Ching o de los alquimistas. En la ciencia, el punto de conversión lo trajo la investigación de la luz. Había dos opiniones opuestas sobre la naturaleza de los rayos de luz. Una formulaba la teoría ondulatoria y la otra la corpuscular. Las dos teorías parecen excluirse mutuamente. Cuando la luz consiste en ondas, no está compuesta por corpúsculos, y si lo está de corpúsculos no se trata de ondas, o uno o el otro. Mientras tanto se sabe que uno u otro era un planteamiento equivocado de la cuestión. La luz es tanto onda como corpúsculo. Esta simultaneidad de dos naturalezas que nos parecen opuestas es inimaginable para el hombre, sin embargo verdadera. Así, la naturaleza ondulatoria o corpuscular de la luz solo se puede verificar en distintos dispositivos de experimentación, pues el hombre solamente puede percibir la polaridad de manera sucesiva en el tiempo, y no simultáneamente. Siempre deberíamos recordar la naturaleza doble de la luz cuando estamos tratando problemas filosóficos. En todos los tiempos se discute apasionadamente la cuestión de si el hombre es libre o si está determinado, y uno se da cuenta de que la cuestión está mal planteada. Solamente cuando se transforma el planteamiento de uno u otro, por el conocimiento de que el hombre es tanto totalmente determinado como totalmente libre, es posible acercarse a la verdad. De la ley de la polaridad se infiere que todo lo que existe tiene derecho a existir. Dentro de un cosmos que funciona según leyes, nunca podrá haber nada que en realidad no debería existir. Solo los hombres han adaptado el hábito de dividir el mundo en cosas que pueden ser y en otras que en realidad no deberían existir. Empero con semejante actitud, uno se opone a la realidad. Toda manifestación tiene carga de sentido, si no, ni siquiera se produciría. El que no quiere aceptar esto tiene que introducir nuevamente el concepto de la casualidad. Cuando el hombre está en contra de algo, esto significa generalmente que está en favor de lo contrario. Uno está a favor de la paz y en contra de la guerra, a favor de la salud y en contra de la enfermedad, a favor de la felicidad y en contra de la desgracia, a favor del bien y en contra del mal. Con esto se pasa por alto que todos estos conceptos constituyen pares y forman una unidad inseparable, que el hombre no puede romper. Si me niego a exhalar, tampoco podré inhalar. Si le quito el polo negativo a la corriente eléctrica, también desaparece el polo positivo. De la misma manera, la paz es condición de la guerra. El bien convoca al mal y el mal es el abono del bien. Así es como dice Mefistófeles en el Fausto de Goethe: yo soy una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y siempre crea el bien. Estas consideraciones no pretenden legitimar de ninguna manera un comportamiento arbitrario del hombre, sino que quieren preservar al hombre de crear resistencias al considerar las manifestaciones. Pero hay que distinguir con claridad entre algo que ya se ha manifestado y algo que todavía no se ha tornado realidad. Si se produce un asesinato, esto es una parte de la realidad que tiene su sentido y su razón de ser. Si no, no se habría manifestado. No tiene sentido no aceptar el asesinato ocurrido si no nos queremos oponer al orden global. Pero de ahí no resulta que este asesinato nos tiene que parecer bueno o correcto, o que nosotros mismos podríamos cometer uno. Reconocer la realidad significa solamente reconocer el derecho a la existencia de todas las cosas. Si nos oponemos a la realidad, no cambiamos nada en cuanto a los hechos objetivos, pero sí nos sentimos subjetivamente peor. Porque cada presión en contra de la realidad produce otra presión aparente en contra, que no podemos dejar de sentir. La mayor parte del sufrimiento humano consiste en la resistencia autoejercida contra las circunstancias manifestadas. Todas las cosas carecen en sí de valoración y son neutras. El criterio del hombre hace de ellas contraposiciones de la alegría o del sufrimiento.
Resulta así que la soledad no es ni buena ni mala, ni agradable ni desagradable. Para unos la soledad es una tortura, para otros es la oportunidad bienvenida para la contemplación y la meditación. Para uno tener bienes es la meta más alta de sus esfuerzos, para otro los bienes son un lastre molesto. Nunca son las circunstancias en sí las que tocan nuestro ánimo, sino solo nuestra disposición frente a ellas. La reconciliación. Si el hombre aprende la primera regla importante de que todo lo que es está bien porque es, tendrá cada vez más tranquilidad y paz. Solo con esta tranquilidad aprenderá a contemplar las cosas y ellas le revelarán un sentido. Uno se desprende poco a poco de las ideas fijas de tener que luchar en pro o en contra de algo, sin que con esto se llegue a la inactividad. El hombre que piensa que mediante su actividad podrá cambiar el mundo, generalmente no se da cuenta que en realidad se ha transformado en esclavo de las circunstancias que lo están cambiando a él. La verdadera actividad nace de la tranquilidad. Es una señal de madurez. Cuando el hombre puede dejar que algo suceda sin querer intervenir de inmediato, aquí empiezan a revelarse nuevamente la mayor parte de las personas. Creen perder su viveza, transformarse en pelota de juego de los otros, hundirse sin esperanza. No quieren renunciar a las queridas luchas, quieren defenderse. Uno quiere seguir demostrándoles a los otros que es alguien, quieren ejercer el poder. Tampoco Pedro pudo dejar de desenvainar la espada durante la captura en el jardín de Getsemaní, y con esto no hizo otra cosa que demostrar que todavía no había comprendido completamente las enseñanzas de su maestro. Quien no está dispuesto a vivir en armonía con los hechos de la realidad, encontrará cerrada la puerta al sendero esotérico. La mayoría de la gente lleva consigo una carga pesada proveniente de su pasado, consistente en sucesos y personas con las que estaban en conflicto hace muchos años y lo están todavía. Para demostrar este lastre, recomendamos el ejercicio siguiente. Siéntese o acuéstese relajadamente en un momento de tranquilidad. Cierre los ojos y deje aparecer ante el ojo interno las situaciones pasadas de las que se opina que hubiera sido mejor no tener que haberlas vivido. Estas situaciones negativas del destino se miran junto con las personas de las que se cree haber sufrido injusticias y de las que se piensa que hubiera sido mejor no haberlas encontrado nunca. Mientras se vuelve a considerar interiormente un acontecimiento de este tipo y las personas involucradas en él, tómese conciencia de que todo esto ha sido un escalón dispuesto por una ley en el camino totalmente personal del destino y que uno no estaría donde está sin ese suceso. Trate de comprender la carga de sentido de lo acontecido para llegar a sentirse lentamente agradecido porque todo haya sido tal como fue. Solo cuando se puede sonreír al acontecimiento y a las personas involucradas desde adentro y agradecerles que se prestaron para ayudarnos a realizar nuestro destino, entonces puede pasarse a otro acontecimiento siguiendo el mismo procedimiento. Deje surgir los acontecimientos. No los busque con el intelecto. También se debe aceptar todo acontecimiento que surja al pensar, acontecimientos con los cuales me encuentro en pie de guerra, sin reprimir nada, porque se crea con esto ya estoy reconciliado desde hace mucho. Este ejercicio, al principio muy difícil para algunos, se ha de repetir una y otra vez hasta que se llegue a tener la experiencia de uno sentirse más liviano y que desaparece una presión interna. Porque cuando uno hace mucha fuerza contra una pared, se siente como ésta ejerce a su vez la misma presión contra uno. Al aumentar la presión propia, la pared también presiona con más fuerza. La solución está en quitar las manos de la pared, entonces la presión de la pared desaparecerá por sí sola. La comparación puede parecer trivial, pero sin embargo la mayoría de la gente se apoya contra alguna pared, presionando con todas sus fuerzas y al mismo tiempo se lamentan en voz alta de la presión de la pared. Teóricamente es simple abandonar las resistencias propias, pero
Es increíblemente difícil para el hombre, porque todo el mundo está profundamente convencido de que para mantenerse tiene que seguir ejerciendo presión contra esa pared, porque la pared ejerce presión contra ellos, y que al disminuir la presión propia, la pared infaliblemente se les caería encima. Pero aquí está el engaño. Compruebe por sí mismo el ejemplo con la pared para comprender el problema en forma completa. En efecto, se tiene la impresión de que la pared presiona contra uno, razón por la que uno se ve obligado a aumentar la presión propia. Para ver a través del engaño hay que tener el coraje de soltar. Quien reconoce el derecho de existencia a la pared no necesita hacer presión en contra de ella y tampoco será molestado por la misma.